Muy bien, estimados jóvenes, bienvenidos. Estamos en el segundo trimestre, nuestra primera clase el día de hoy. Pongan atención a la lista, por favor. Mario Acosta. Kiara Augusto. Faltado. Nick Alejandro. Presente. Carlos Bonilla. María de los Ángeles Briones. Presente. Britney Bulgarín. Britney Bulgarín. Juan Diego Castro. Presente. Andrea Chancay. Jeremy Gaibor. Dani Gamboa. Presente. Belén Guamán. Presente. Dylan Ibáñez. Presente. Kenneth Jaime. Presente. Roy Jiménez. Roy Jiménez. José Lecaro. Presente. Ashley Mendieta. Ariana Moreira. Presente. Aileen Ortiz. Presente. Alison Parrales. Suani Prieto. Presente. Matthew Quijije. Ashley Rodríguez. Presente. Cris Santos. Cris Santos. Matthew Silva. Víctor Silva. Presente. Michelle Solórzano. Presente. Alison Sánchez. Jeremy Tenemasa. Presente. Ángel Vela. Presente. Dayana Vera. Presente. Darío Vera. Presente. Israel Benítez. Giselle Flores. Emily Ruperti. Ya. A ver, repito, los que están con falta. Mario Acosta. Presente. Kiara Augusto. Bonilla. Bulgarín. Presente. Andrea Chancay. Gaibor. Jiménez. Presente. Jiménez está Mendieta. Parrales. Quijije. Santos. Presente. Santos está. Sí. Alison Sánchez. Presente. Israel Benítez. Presente. Giselle Flores. Ya, bueno, los demás han faltado. Listo. Enciendan las cámaras, jóvenes, por favor. Los que faltan, enciendan las cámaras. Bueno, vamos a continuar con nuestras clases de estudios sociales. El día de hoy empezamos el segundo trimestre y la primera unidad del segundo trimestre. Muy bien, aquí tenemos el tema que es para hoy. Vamos a desarrollar el tema, un taller y también van a hacer una tarea. Entonces,
les voy a indicar en qué consiste cada uno. El tema de hoy trata, jóvenes, sobre la diversidad cultural, la cultura y su diversidad en el Ecuador. Ecuador es un país mega diverso. Eso es bueno, eso es positivo, siempre y cuando sepamos ser respetuosos de las culturas y tradiciones de los otros conciudadanos. Vamos a ver entonces, ¿qué conocen de la diversidad cultural del Ecuador? ¿Quién de los que está aquí ha viajado a la sierra? ¿Alguna vez ha viajado a la sierra? Levanten la mano. Yo, A ver, Nick, ¿qué diferencias usted encuentra entre la costa y la sierra? En la comida, en la forma de vestir, en la música, en la forma de ser de la gente. ¿Qué diferencias hay? En la parte geográfica, el paisaje. Cuéntenos, a ver, ¿de qué se dio cuenta usted? ¿Nada? Que allá en la sierra el clima es diferente que acá en la costa. Por ejemplo, en la sierra hay neblina y hace mucho más frío. Acá en la costa es más caluroso y ¿Y cómo influye, Nick, cómo influye el clima en la forma de vestir de la gente? es pescado, ceviche. En cambio, ya en la sierra podemos encontrar otro, cuy, Ajá. y en la forma de vestir también. Allí en la sierra es más abrigado, porque es mucho frío allá y acá no. Muy bien, buena observación, correcto. Ahí tenemos algunas de las principales diferencias. Incluso la geografía influye en la cultura. En la sierra tenemos la cordillera de los Andes, por eso el clima es más frío. Eso hace que la gente vista con ropa mucho más gruesa, mucho más abrigada. Y eso también influye en la forma de ser de las personas. Fíjense, en la sierra, por el mismo frío, no da ganas ni de hablar, da ganas de estar así, con los brazos cruzados, abrigándose, porque hace mucho frío. ¿Eso qué implica? Que la persona se vuelve un poquito incluso más introvertida. En cambio, en la costa hace mucho calor y se utiliza ropa más liviana, más ligera, y eso hace incluso que el costeño en su personalidad sea mucho más abierto, sea mucho más sociable. Bueno, entonces, jóvenes, todo eso es diversidad. Y el Ecuador, al tener tantas regiones naturales, es un paraíso de mega diversidad. Encontramos diversidad en cada paso donde vayamos. Fíjense, jóvenes, que he tenido la suerte de conocer las 4 regiones del Ecuador. He estado en la mayoría de provincias de la costa, de la sierra e incluso en Galápagos. Y eso me ha permitido darme cuenta lo bonito que es el Ecuador, la diversidad de los paisajes, la diversidad de la gastronomía. Por ejemplo, nos decía Nick, aquí en gastronomía, un plato típico costeño, tenemos el ceviche, el encebollado, por ejemplo. En cambio, usted va a la costa, allá a la sierra, perdón, el plato típico, por ejemplo, podría ser el cuy. Entonces, miren esa diferencia de gastronomía. Si usted va a la Amazonía, allá hay un plato típico que se llama la chonta. La chonta es el fruto de una palma que produce justamente en ramilletes este fruto que se llama chonta. Se lo puede cocinar. Con la chonta se hace jugo, se hace chicha, se hace limonada, se la puede comer como fruta cocida y es un alimento muy nutritivo. Aparte de la chonta, por ejemplo, en la Amazonía se comen los chontacuros. Los chontacuros es un potaje, es un platillo muy exótico en la Amazonía. ¿Alguna vez? ¿Cómo? Alguna vez en la parte de Puyo tuve la oportunidad de comer chontacuros. ¿Sí saben lo que son los chontacuros o no? ¿No saben? Ya les voy a indicar cuáles son los chontacuros. Mira, Profesor, diga. profe, Mira, yo le escribí por el chat que no me dejaba activar el audio. ¿ya quién es? ¿Nombre, apellido? Jijije. Ya, ok. Jijije. A ver, vamos a ver.
Ya, listo. A ver, miren, jóvenes, conozcan, esto es parte de la gastronomía exótica ecuatoriana. Estos son los famosos chontacuros. ¿Qué significa chontacuro? Significa el gusano de la chonta. Miren, estos son unos gusanos muy grandes, blancos, muy gordos y muy grasosos. Y yo saben que me atreví a probarlos. Primero no quería porque parecen un gusano como que da asco, ¿verdad? Pero después cuando los preparan asados así al carbón, así tipo pinchos. Y cuando los probé, adivinen a qué sabía, pues sabía a chicharrón de chancho. El sabor no era feo, pero en cambio es feo el aspecto que tiene, la forma que tiene. Fíjense, esto se come, esto es un potaje exótico de la Amazonía ecuatoriana. ¿Saben qué más he comido, jóvenes? Las ancas de rana. Les voy a mostrar aquí. Esto en la provincia de Zamora Chinchipe. Pero no son cualquier rana, pues. Miren, estas son las ranas, miren ustedes. Usted las ve en el plato y parecen pequeños hombrecitos ahí. Parece que uno se come las piernas de un hombrecito chiquito. Pero no, son las ranas. Bueno, pero no son cualquier clase de ranas, ¿eh? Son ranas que se cultivan propiamente para el consumo humano. No es que las personas van a cualquier charco de agua sucia por ahí y cogen cualquier rana y se la comen. No, son ranas cultivadas, son ranas que tienen ciertos controles ya de alimentación y todo eso. Y les cuento que Zamora Chinchipe es la provincia que más exporta ranas, especialmente a Estados Unidos y a China, donde son potajes y platillos que cuestan muchísimos dólares. Son platos muy caros. Entonces, bueno, la primera vez que comí las ranas tenía este aspecto, miren, parecían una especie como de chicharrones. Yo me los comí, qué rico, decía, pues, el sabor era parecido al pollo. Después me mostraron esto de aquí y ahí ya me dio un poquito de como que de miedo, como que de no sé qué, porque parecían, tenían un aspecto medio raro. Pero todo es cuestión de costumbres, jóvenes. A la final el sabor de la rana es ni más ni menos el sabor del pollo, que usted y yo todas las semanas lo comemos al pollito, ¿no? Entonces, mire, eso es parte de la gastronomía. Ah, si son los chontacuros de coco, de pronto en la palmera del coco también aparecen estos gusanos, de pronto existen, realmente no lo sé, pero en la Amazonía el gusano, el chontacuro, crece y se alimenta en el tallo de los árboles de chonta que caen al piso. Ahí crece ese animalito, el chontacuro. Entonces, mire, esa es la gastronomía ecuatoriana. ¿Quién no ha comido el cuy, por ejemplo? El cuy asado, por ejemplo. Miren, este es otro plato que es propio de la gastronomía andina. Claro que de verlo así nomás se ve feísimo, ¿no? Y tiene la forma como si hubiera sido una rata que le cortan la cola. Pero no, el cuy no tiene nada que ver en ese sentido con la rata, aunque se parezca en el aspecto físico, pero es otro animalito. Además, el cuy es netamente herbívoro. Come solo hierbitas, no se alimenta de nada cochino, de nada sucio. Ahí están las señoras preparando el cuy, mire. Así es. Un cuy es caro, jóvenes. Así un cuy grande, bien con todas las de ley, eso no se baja de $25. Es caro un cuy. Y el sabor cuando está asadito, cuando está frito, en la forma, el aspecto es medio feo verlo ahí al cuy con la boca abierta, parece como una rata. Pero ya comerle la carne, el sabor es muy delicioso, muy rico. Bueno, entonces jóvenes, eso es parte de la diversidad ecuatoriana. El Ecuador tiene muchísimo en esta cuestión de la diversidad y esa es una parte cultural, la gastronomía. Si vamos a Galápagos, Galápagos, pues jóvenes, es la región insular, está rodeada del mar. Entonces, la gastronomía de Galápagos se parece muchísimo a la gastronomía costeña, se come mucho marisco. No sé si aquí hay algún estudiante de Galápagos. ¿No? En otro curso tengo un estudiante que es de Galápagos. Y bueno, ese estudiante nos podría contar más de cerca, pero bueno, yo les cuento la experiencia. En Galápagos se comía mariscos, pero qué fresquitos esos mariscos. Y usted ve las aguas de las playas en Galápagos, son aguas pero cristalinas, limpiecitas, azulitas, turquesa. Y los pescaditos, pues, o los mariscos, los langostinos, lo que sea, pues son extremadamente frescos y deliciosos. Ahí pude probar un exquisito langostino, una exquisita corvina, una cosa muy, muy deliciosa, muy rica. Entonces, jóvenes, esa es parte de la riqueza y de la belleza del Ecuador.
¿sí? Y por eso tenemos que darnos a conocer en el mundo, por nuestra parte diversidad cultural, no por la peligrosidad y los asesinatos que ocurren en las cárceles. Es triste lo que está pasando en el Ecuador y muy peligroso y da miedo realmente, y eso el gobierno tiene la responsabilidad de controlar esa situación, porque si no, pues el Ecuador se va a quedar sin turistas. La gente va a tener miedo de venir al Ecuador. Muy bien. A ver, con todo lo que he estado explicando hasta ahora, pregunta para José Lecaro. A ver, José Lecaro, ¿por qué la diversidad cultural es una riqueza? Sin buscar en internet, de su propio criterio, José Lecaro. Nada, se quedó en silencio Lecaro. La misma pregunta para Belén Guamán. A ver, Belén, ¿cuál es su respuesta? Y la segunda pregunta la va a responder Suani Prieto. A ver, Belén Guamán, ¿por qué la diversidad cultural es una riqueza? Porque ir a diversos lugares a visitar se puede aprender muchas cosas de las costumbres de otras ciudades, de personas. Muy bien, Belén, muy bien. Eso hace que se atraigan turistas y el turismo mueve la economía, ¿verdad? Cuando hay turismo, tienen clientes los restaurantes, tienen clientes los negocios donde venden souvenirs, recuerdos, ropa, etcétera. Entonces se mueve la economía, es bueno por eso, la diversidad cultural. A ver, su respuesta, Suani Prieto. Suani. Ahí escucha, profesor. Sí, adelante. ¿La escuchamos, Suani Prieto? Digo que No se escucha nada. A ver, la misma pregunta para Michelle Solórzano. ¿Cuál sería su respuesta, Michelle? Todos tengan lista la respuesta, jóvenes. A cualquiera le pregunto. A ver, Michelle. Que arruinan las costumbres y así. Las empresas petroleras, ¿verdad? Cuando no respetan, dañan el medio ambiente, se dañan esas culturas. Y a veces han habido casos donde estas culturas ancestrales que viven en las selvas, estos pueblos, como ven que la gente que va en busca del petróleo no respeta la selva, no respeta su medio ambiente, mejor se desaparecen de ese lugar y se van a vivir más adentro en las profundidades de las selvas, en el Amazonas. Y con eso el Ecuador pierde diversidad cultural. Aparte de que estas empresas, muchas veces irresponsables, contaminan el medio ambiente. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué será la cultura? A ver, de lectura, por favor, Ashley Rodríguez. ¿Qué es cultura? el término cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo de campos y ganado. Por ello, se denomina cultura una serie de elementos materiales, técnicas, herramientas, preparación de comidas, etc. e inmateriales, como conocimientos, creencias, como visiones, tradiciones, normas, etc. Muy bien, que a son ver. compartidos por un grupo. Ya, muy bien. A ver, Ashley Rodríguez, pregunta para usted mismo. Por ejemplo, la religión de un país, de un pueblo. ¿Qué será eso? ¿Un elemento material o inmaterial de la cultura? ¿Qué será? ¿Elemento material o inmaterial? Según lo que usted acabó de leer. A ver, ¿quién sabe esa respuesta? Facilísima. ¿Quién le ayuda a Ashley Rodríguez? A ver, Ángel Vela, ¿la religión será un elemento material o inmaterial de la cultura? ¿Cómo? Disculpe, profe.
¿La religión es un elemento inmaterial o un elemento material de la cultura? Inmaterial, profe. ¿Cómo? Inmaterial. Inmaterial, muy bien, inmaterial. Es un elemento inmaterial porque no se puede tocar, pero la religión se la vive. La fe, la creencia en Dios no se puede ver y tocar, pero la gente la siente en el corazón. Ya, esos son elementos inmateriales. Ojo, jóvenes, que de aquí salen preguntas para el examen. ¿Cuáles son los elementos de la cultura? ¿Sí? A ver, Darío Vera, y si yo digo, por ejemplo, la gastronomía, las comidas típicas, ¿qué será? ¿Un elemento material o inmaterial? Darío Vera. Dígame, profe. ¿Las comidas típicas son elementos materiales o inmateriales de la cultura? Muy bien. Materiales de la cultura. Ya, muy bien, son elementos materiales. La música es un elemento material porque la puedo escuchar, ¿verdad? La gastronomía es un elemento material también. Muy bien, aquí está un concepto de diversidad cultural. Sencillo, diversidad significa variedad de diferencias entre grupos y territorios. El Ecuador por eso tiene una mega diversidad. Si usted viaja, miren, si ustedes viajan de aquí a Machala, ya hay una pequeña diferencia incluso en el acento, en la forma de hablar entre los guayaquileños y los machaleños, ya existe una pequeña diferencia. Y si usted va de aquí, viaja 3 horas hasta Cuenca, ¿habrá diferencia en la forma de hablar del guayaquileño con el cuencano? Por supuesto que hay una forma muy diferente del acento, de la entonación del mismo idioma, pero con diferente acento. Eso es parte de la diversidad cultural, ¿sí? Entonces, jóvenes, yo les invito cuando ustedes puedan o su familia organice viajes, vayan jóvenes. Con toda la alegría, con todo el gusto, vayan y conozcan lo que más puedan de otras provincias, de otras ciudades. Es hermoso viajar, es una de las mejores formas de conocer. Ahí tenemos cómo se manifiesta la cultura. A ver, Víctor Silva, lea por favor, ¿cómo se manifiesta la cultura, la diversidad cultural? Habilidades, estilos de aprendizaje, estilo de comunicación, valores, experiencia laboral, ideas políticas, educación, religión, comportamiento, cultura, creencias. Marcos de referencia. Marcos de referencia también. Tenemos los estilos de aprendizaje, la comunicación, los valores, la experiencia laboral. Y de todas estas maneras se manifiesta la cultura. Entonces miren que la cultura es algo muy amplio, un concepto muy grande. Por eso es que se habla de una cultura ecuatoriana. Se habla de zonas culturales mundiales. Por ejemplo, jóvenes, Latinoamérica es una zona cultural que comparte muchos elementos en común. Por ejemplo, jóvenes, a ver, le pregunto a Dani Gamboa. A ver, Dani Gamboa, enciendan la cámara. Mario Acosta, Mateo Quijije, Roy Jiménez, enciendan la cámara, por favor. A ver, Dani Gamboa, por ejemplo, la música, la cumbia, la salsa. ¿Será que solo en el Ecuador se la canta y se la baila la cumbia y la salsa? ¿O también se la canta y se la baila en Colombia, en México, en Panamá? ¿Qué dice Dani Gamboa? Nacional. Ya, por ahí Mateo dijo algo. A ver, Dani Gamboa, usted. Nada, no hay respuesta. A ver, aquí Gamboa dice que eso depende de las costumbres, el tipo de canción que les guste. Sí, pero yo no me refiero si les gusta o no les gusta. Me refiero si en esos países también habrá este tipo de música. La respuesta es que sí. La cumbia, por ejemplo, se la canta y se la baila en México, que queda súper al norte en Latinoamérica, como también se la canta y se la baila en Argentina o en Chile. Entonces, mire, esta zona geográfica que se llama Latinoamérica tiene muchas características en común, entre ellas la música. Entre ellas la música, los folclores, las culturas indígenas, todo eso. Ahora bien, hay algunos problemas culturales también. Los problemas surgen cuando se sustituye una cultura por otra. Por ejemplo, a final de este mes es muy famosa el 31 de octubre la fiesta ¿de qué?
Una fiesta que se la promueve en películas, en la televisión. Halloween. Eso, muy bien. Esa fiesta del Halloween no pertenece a la cultura ecuatoriana. Es una fiesta que pertenece a las culturas de Norteamérica, de Estados Unidos, del norte de Europa. Pero eso no es latinoamericano. Y sin embargo, por la influencia de la televisión y de las películas, esa fiesta del Halloween se ha metido en nuestra cultura. Eso constituye un problema. Perdón. ¿Por qué constituye un problema? Porque muchas veces esas fiestas externas hacen que nos olvidemos de nuestras fiestas y cultura interna. Y es así que muchos ecuatorianos, por ejemplo, no saben cuándo se celebra el Día del Escudo ecuatoriano. A ver, ¿quién sabe cuándo se celebra el Día del Escudo? 31 de octubre. Muy bien, Dylan, es el 31 de octubre. Es decir, nosotros como ecuatorianos el 31 de octubre, en lugar de celebrar Halloween, lo que deberíamos celebrar es el Día del Escudo, para salvaguardar y cuidar y proteger nuestra cultura. Entonces, miren, esto es un problema, la invasión cultural. El contacto entre diversas culturas suelen ser pacíficos por migraciones, los medios de comunicación, como les expliqué, la televisión, el cine, el turismo, los negocios. Pero también muchas veces los contactos de diferentes culturas han sido violentos. Ejemplo, cuando la cultura europea llegó a América, ellos no vinieron a dar abrazos y besos de paz y amor. Ellos vinieron a dar balazos, a esclavizar, a saquear, a llevarse las riquezas. Y supuestamente a cambio iban a civilizar a los indígenas. Total, la mayoría los tuvieron siempre como esclavos y no realmente civilizarlos. Bueno, algo hicieron, pero el genocidio que cometieron es imperdonable. La cantidad de gente que mataron como esclavos, que morían en las minas, eso es terrible. Entonces ese fue un choque violento de la cultura europea con las culturas nativas americanas. Sin embargo, jóvenes, ese choque de culturas era inevitable. Es decir, si los españoles no hubieran venido y hubieran conquistado, invadido América, en cualquier momento hubiera venido otro imperio. Hubieran venido los ingleses, los franceses, los holandeses, cualquier otro imperio hubiera venido si no hubieran venido los españoles. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo, jóvenes, los imperios europeos se expandían y buscaban conquistar nuevas tierras. En cambio, los imperios que habían en América Latina eran imperios de nativos, como los incas en el sur o los mayas y aztecas en Centroamérica. Eran imperios con poco desarrollo de armas, no tenían una visión de expandirse a otros continentes, sino que simplemente vivían aquí en estas tierras. Entonces, pues era inevitable que se dé ese fenómeno de la conquista, que fue lamentablemente un choque muy violento. El desafío que impone hoy el concepto de diversidad cultural es la contradicción entre integración y diferencia. Lamentablemente con el tema de la migración, jóvenes, en muchos países latinoamericanos está migrando la gente por la pobreza, por la desesperación, la crisis, etc. Por ejemplo, personas de Venezuela han migrado a muchos lugares, a muchos países de América Latina y el mundo. Y lamentablemente muchas veces se ha visto que las personas de otros países no los han recibido con respeto a los migrantes. Más bien han sufrido violencias, discriminación y tantas cosas. Y a veces solo hace falta un detonador y estalla la violencia en contra de los migrantes. Por ejemplo, la semana pasada en una ciudad de Chile que se llama Iquique, la gente de esa ciudad hizo un levantamiento, salió a las calles a votar de la ciudad a los venezolanos. Eso fue muy triste y fue muy inhumano lo que hicieron, porque había muchos venezolanos que vivían incluso en carpas en los parques y les tumbaron las carpas, les quemaban los colchones, les quemaban las mochilas de ropa y los expulsaban, querían que se vayan. Eso está completamente mal. Completamente mal. Y los gobiernos, las autoridades, la policía tienen el deber de controlar esos actos de violencia en contra de los migrantes, porque muchas veces esto termina en lo que se llama como xenofobia, es decir, el rechazo, el odio a las personas extranjeras. Y eso no debe ser así.
Aquí en Ecuador también se dieron casos así de violencia contra migrantes venezolanos, lamentables, muy tristes, y a veces eso lo hacemos olvidándonos que hay millones de ecuatorianos que viven fuera del Ecuador, en España, en Italia, en Estados Unidos, en México. Hay miles y miles de personas ecuatorianas. Y a nosotros como ecuatorianos no nos gustaría que allá en Europa nos traten así, nos quemen las cosas y nos manden sacando, ¿verdad? Entonces aquí valdría, jóvenes, esa gran frase que dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Miren, estas son las grandes áreas culturales del mundo, jóvenes. Miren, ¿qué quiere decir áreas culturales? Quiere decir que las personas que habitan en ese conjunto de países tienen características similares, comunes, los unos con los otros. ¿Sí? Miren, por ejemplo, el área cultural de Europa. Todos los países europeos tienen ciertas características en comunes, incluso el color de piel. ¿Cuál es el color de la piel de la gente de Europa? Es un color de piel bastante clara, bastante blanca. Se caracterizan estos países, son muy ricos, la mayoría, no todos, pero la mayoría son muy ricos, tienen un alto grado de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industria. Otra área de cultural grande en el mundo es Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo es el color de piel de los latinoamericanos? El color de piel latinoamericana es no completamente blanca, tampoco completamente negra, ya que la mayoría somos mestizos o mulatos de pronto, dependiendo. Aquí en Latinoamérica se dio un proceso de mestizaje, por tanto nuestra piel es más bien en término medio, no es ni blanca ni negra, es, ¿cómo diríamos? Color trigueña, color canela, no sé cuál sería el color preciso. Pero es decir, tenemos un color de piel preciso. Tenemos nuestra música, bachata, merengue, el son, la cumbia, el pasillo, el pasacalle. Bueno, son ritmos latinoamericanos. Otra zona cultural es la América anglosajona. ¿Qué significa anglosajona? Significa los países que hablan inglés. Y en la América anglosajona sobre todo son Estados Unidos y Canadá. Esa es otra área cultural. Tienen su propio idioma, tienen su propia música, tienen su propia cultura, su propio desarrollo tecnológico, son países muy ricos, etc. Otra área cultural enorme es Rusia y la Unión Soviética. Asimismo, hablan el mismo idioma, el ruso, comparten valores comunes, valores ancestrales comunes. Luego tenemos otras zonas jóvenes, como el Magreb, el África subsahariana, el Medio Oriente, Asia Central, el Asia Meridional, el Sudeste Asiático, Australasia. Todas estas zonas jóvenes están compuestas por varios países que comparten rasgos comunes. Pregunta de examen. ¿Por qué se llaman áreas culturales como por ejemplo América Latina? ¿Usted qué va a responder? Porque los países que conforman esas áreas culturales tienen características comunes, como por ejemplo en el color de piel, en el idioma, en el grado de educación, de cultura, en la música, en las artes, en la gastronomía, se parecen mucho. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. El idioma aquí tenemos es uno de los principales elementos culturales. La América Latina tiene una gran ventaja. Usted puede viajar desde Chile hasta México y usted va a hablar el mismo idioma, el español o castellano, mejor dicho. Se habla y se entiende perfectamente en toda Latinoamérica. En cambio, en Europa no. El área cultural europea, cada país habla su propio idioma. Y hay países donde hablan hasta 4 idiomas y además tienen muchos otros dialectos. Por ejemplo, en España, ¿qué idioma se habla? Obvio, español. En Francia, ¿qué idioma se habla? Obvio, el francés. En Portugal, ¿qué idioma se habla? Obvio, el portugués. Pero si les pregunto, ¿y en Austria? ¿Qué idioma se habla en Austria? ¿O qué idioma se habla en Suiza? Ustedes me van a decir el suizo. ¿No? Aparte se habla alemán, italiano y francés. Y aparte de los dialectos propios de Suiza. Entonces, miren, en Europa, por eso el inglés en Europa es una herramienta fundamental porque es un idioma con el cual usted puede, bueno, y en todo el mundo, ¿no? El inglés es muy importante para que usted se pueda comunicar en cualquier parte del mundo. Cuando usted se sube a un avión, las azafatas o el capitán del avión le da las instrucciones, las indicaciones, la bienvenida, todo le da en inglés.
Sobre todo si es un vuelo internacional, solo le hablan inglés. Si es que es un vuelo aquí dentro del Ecuador, bueno, le hablan primero en español y después le hablan en inglés para los turistas que no hablan español. Pero cuando usted sale a otro país, le hablan en inglés. ¿Sí? Entonces, joven, no sé, tal vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar de un continente a otro. Yo tengo en otros cursos estudiantes que nacieron en España y que después se vinieron para acá al Ecuador y ahorita viven aquí en el Ecuador. Por ejemplo, ellos han viajado de un continente a otro y ellos cuentan pues cómo al subirse al avión las instrucciones desde Italia, desde España, desde Inglaterra se las dan en inglés. Miren, entonces fíjense, el idioma es una herramienta de intercambio cultural importantísimo. Por eso, estimados jóvenes, el colegio, por ejemplo, tiene una gran cantidad de horas de inglés. Aprovechenlas al máximo. Si ustedes o sus padres les pueden pagar una academia de inglés, etcétera, aprovechenla, porque estudiar inglés le abre muchas puertas de comunicación con el mundo entero. Bueno, aquí tenemos las principales lenguas del mundo. Miren que aproximadamente hay más de 7,000 lenguas o idiomas en el mundo. Y 4,000 de ellas están en Asia y África. Y se pueden clasificar los idiomas por el origen, pueden ser de origen indoeuropeo. Por ejemplo, el español tiene un origen indoeuropeo, es decir, nació en esta parte de Europa. El español nació de un idioma más antiguo que era el latín. Es una de las lenguas romances que nació del latín, el español, junto con el portugués, el italiano, el rumano y el francés, si no me equivoco. Entonces, bueno, jóvenes, ahí tenemos las principales lenguas del mundo. Todo esto es cultura, jóvenes. Ahí está la religión, miren. La religión es parte de la cultura también. La religión, ¿qué es la religión? Es un conjunto de creencias, prácticas que se relacionan con lo sagrado, con lo divino. A ver, jóvenes, vamos a volvernos a conectar inmediatamente porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Listo? Vámonos, que vamos a hacer un taller, así que no se vayan a desconectar. Todos nos volvemos a conectar.